2 partidos de seguido y el equipo ha tenido muchas lesiones. ¿Qué tanto está satisfecho, que ha creado una mentalidad donde el equipo se mantiene fuerte aunque pasen por todos estos problemas? Bueno, las dificultades a veces se interpretan como obstáculos. The difficulties, sometimes they interpret it as obstacles. Y a veces es una ocasión para verificar la fortaleza del grupo. But sometimes it's a situation to fortify the strength of the group. En lo que va de la temporada, hemos estado constantemente desafiados. Up until now in the season, we've been constantly challenged. Y tratamos de mejorar la calidad de respuesta frente a las situaciones adversas. And we try to improve the quality of our responses in the face of adversity. Do you feel as though the rule regarding postponements has been abused by some clubs this season? And are you surprised that more clubs haven't given you the chance? Si usted cree que la regla de suspender los partidos ha sido abusada por algunos clubes. Yo creo que no. I don't think so. Pero no es importante lo que yo creo. But it's not important what I think. Porque lo importante es confiar en quienes administran las decisiones en ese sentido. Because the important thing is to trust those who administer the rules in that sense. Porque hay normas rules que definen si un partido puede o no puede ser suspendido. That define whether a game can or cannot be suspended. Y las condiciones hay que demostrarlas para que el partido pueda ser suspendido. And the conditions you have to demonstrate them for the game to be suspended. Y como yo confío en quien administra estas decisiones, and because I trust in those who administer these decisions, mi conclusión es que todos los partidos que se suspendieron se han suspendido porque había condiciones que permitían reclamar la suspensión. And so I trust that all the games that were suspended met the criteria for them to be able to be suspended. Porque la forma en que usted formula la pregunta la pregunta no es si los clubes se aprovechan de la norma, because the question is not do the clubs take advantage of the rule, sino si quienes evalúan lo hacen bien o mal. But it's the question is if those who evaluate do it good or bad. Porque para que un club se aproveche tiene que haber una evaluación equivocada. Because for a club to take advantage, there has to be an evaluation that was wrong or mistaken. Porque las reglas tienen que ser lo suficientemente claras. Because the rules have to be sufficiently clear. Will you have any players back for the Newcastle game this weekend, and in particular, how are Patrick Bamford and Adam Forshaw? Que sí, van a haber algunos jugadores de vuelta para este partido contra Newcastle, y que cómo está Bamford y Forshaw. No, Bamford Forshaw y Firpo tienen lesiones musculares. Forshaw and Firpo have muscular injuries. Y Bamford tiene una lesión nueva en la planta del pie. Bamford has a new injury at the bottom of his foot. Los problemas musculares los resolvió, pero ahora la situación ahora está vinculada con molestias en la planta del pie. And he's overcome his muscular problems, but now he's got an issue at the bottom of his foot. Thank you, Marcelo. Thank you, Andres. Adam Park. Hi, Marcelo. Hi, Andreas. The Firpo and Forshaw issues, are they hamstring related then, Marcelo? Que si los problemas de Forshaw y de Firpo son del isquio. Sí.
Yes. Creo que sí, ¿no? Sí. Thank you. Okay, just sort of going forward, we just mentioned that about games being postponed. Are you pushing, Marcelo, to have the Aston Villa game rearranged for what would be the FA Cup fourth round weekend? Que pregunta sobre el partido de Aston Villa que nos suspendieron a nosotros, que si usted está tratando de encajarlo ahí en ese fin de semana donde se juegan los partidos de Copa. No, yo no tengo la capacidad de elegir cuándo se juegan los partidos. I don't have the capacity to pick when the games are rearranged. No es que no son decisiones que tome yo. They're not decisions that I make. Okay, would it be preferable to get it played sooner rather than later, though, Marcelo, in your opinion as a coach? Que si es preferible jugarlo lo más pronto posible. Lo que digan las autoridades. Whatever the authorities say. No tenemos posibilidad de tomar los entrenadores de decidir cuándo se juegan los partidos. Coaches don't have the opportunity to decide when the games are played. Y aparte, eso sí habilita las especulaciones. Because that does allow for speculation. Marcelo, it's been reported this week that Brendan Harrison is a player that Leeds are very interested in. Now, whether that happens or not is one thing, but can you tell me what you know about him, why, if he did come, he would be suitable for the way you play? Que esta semana se ha hablado de que el club está interesado en Brendan Harrison, que eso está muy lejos de que pase, pero si él fuera a venir, o ¿qué sabe usted de ese jugador? ¿Por qué encajaría bien acá? Bueno, yo prefiero hablar de un futbolista cuando deja de ser una posibilidad hipotética y si se convierte en una opción real. I prefer to speak about a player when it's not a hypothetical possibility, but when he's actually our player. And Newcastle United, so things are changing there. You know, they have made 2 signings. Looks possible they might make more. How different a proposition are they now? Y que en un caso las cosas están cambiando allá, que han contratado 2 jugadores y que ahí están cambiando las cosas constantemente. ¿Qué proposición tan diferente es ahora que antes en Newcastle? Respecto de los jugadores que se incorporaron, With respect to the players that they've brought in, son posiciones muy específicas. the positions are very specific. Un lateral derecho A right fullback y un centroatacante. and a centre forward. Normalmente un centroatacante que sustituye al jugador habitual que poseía Newcastle en ese puesto. It's a centre forward who comes to replace the player that they usually play in that position. En los dos casos son hombres delanteros centros clásicos. They're both classic centre forwards. Si bien con características diferentes, pero los dos juegan por el centro del ataque. Even if they have different characteristics, they both play as centre forwards. Y lo mismo con el lateral derecho. And the same with their right fullback. Es un jugador que juega en diferentes alturas por el costado derecho de la defensa. And the same with the right fullback. He plays at different heights down the right hand side. Esas 2 incorporaciones son, desde mi punto de vista, y solo con el afán de contestar su pregunta, Those 2 signings, from my point of view, and only with the rush to answer your question, porque es muy difícil interpretar al entrenador rival. because it's very difficult to interpret the opponent's coach, Hasta tampoco es conveniente, and it also is inconvenient. pero desde mi punto de vista me parece que no alteran la forma de juego, But from my point of view, they don't alter the way they play, sino que son individualidades que enriquecen a un plantel, ¿no? but the individualities who enrich a squad. Thank you. Andy Sixsmith, please. Hi Marcel, hi Andres. Just on the injury
fronts, it seems so much like you're almost getting a player back like Patrick. He's injured again. I just wondered, is this the worst spell of injuries that you've encountered for a club in your managerial career, Marcelo? Que pareciera con las lesiones que un jugador está a punto de regresar, como en el caso de Bamford, y se lesiona otra vez. Que si usted en su carrera alguna vez ha tenido un problema con lesiones tan grave como el que está teniendo ahora. No, tantos jugadores no. Not with so many players. Y lo que hace, lo que es sí muy llamativo, What is very intriguing, or es no tanto la cantidad, not so much how many injuries, sino el hecho de que se lesionen jugadores que juegan en posiciones muy parecidas. but that players are being injured. The players that are injured are all players who play in similar positions. Pero bueno, de algún modo siempre hemos encontrado soluciones. But in some way we've always found solutions. Es probable que para el partido del sábado contemos con Tyler Robert y con Gelhardt. It's likely that for the game on the weekend that we're going to count on Tyler Roberts and Gelhardt. Rodrigo Moreno. I'm with Rodrigo Moreno. Entonces los jugadores que quedan fuera de la convocatoria en esas posiciones es Patrick y Greenwood, ¿no? So the players out of the squad in that position are going to be Patrick and Greenwood. Progresivamente hemos ido resolviendo las dificultades que se presentan. And progressively we've been resolving the situations that present themselves. Y lo mismo la ausencia de Cooper, de Koch, de Diego Llorente, And the same, the absence of de Cooper, Pascal. Koch, Diego Llorente, Pascal. También las hemos ido resolviendo con el aporte de Eiling como central We've been resolving them with the contribution of Ayling as a centre-back y Koch como contención cuando estuvo sano, and Koch as a defensive mid when he's been healthy, o Forshaw como contención. or Forshaw as a defensive mid. También es cierto que todos los equipos tienen dificultades para contar con la totalidad de los jugadores habituales. But it's also true that all the clubs have problems with counting on all of their players. Just on the league table at the moment, so obviously 9 points clear of the bottom three as it stands. I wonder, Marcelo, how you view the relegation battle. Are Leeds still in the relegation battle? Would you stay or not? Que mirando la tabla, que el Leeds está 9 puntos por encima de las posiciones de descenso, que tomando eso en cuenta, que si todavía piensa que está en una pelea para el descenso. Bueno, hay que ver la cantidad de puntos que hay en juego, We have to see how many points are in play. hay que ver los partidos pendientes que tienen los equipos, See what games the other teams have. hay que ver también la sucesión de resultados que se van dando y que marcan tendencias positivas o negativas dentro de un equipo, And you have to, dentro de cada equipo. you have to go see in the succession of results that show tendencies, positive or negative, of each team. Entonces, desarrollada la mitad de la competencia, So after half of the season's gone past, descartar posibles evoluciones o involuciones de cualquier equipo so to discard any evolution or involution of each team no es conveniente, sobre todo en una liga tan igualada, en una liga tan dificultosa. It's not convenient, especially in a league that's so difficult. And just a question on Rafinha. I know you talked about him last week in relation to his contract, but another superb performance at the weekend. Is this the best you've seen him play in a Leeds United shirt, Marcelo? Hablando sobre Rafinha, que la semana pasada mencionamos lo del contrato, que volvió a tener una actuación muy buena, que sí es lo mejor que lo ha visto jugando en una camisa de Leeds United. El último partido. Sí. No, él tuvo muchos partidos destacados. No, he's had many games where he's shone.
y tuvo muchas acciones desequilibrantes en los diferentes partidos. And he's had many actions of where he's unbalanced in all of the games, in a lot of games. Y decir que fue puntualmente este partido el mejor, no lo tengo así tan claro. To say that this was his best game in a league shirt, I don't have it so clear. Lo que sí es un jugador que es muy fácil recordar goles, asistencias, dribles y actuaciones destacadas. But he is a player that is easy to remember, his goals, his assists, his dribbles, and good performances. Just a final one from me on Newcastle United and Eddie Howe in particular. I just wonder what you think of his start as Newcastle United manager, Marcelo Lafont. La última pregunta sobre el Newcastle, ¿qué ha pensado sobre el tiempo que ha estado Eddie Howe en el Newcastle? Bueno, ha encontrado un sistema, He's found a system, ha encontrado un grupo de jugadores habituales, he's found a habitual group of players, un 11 que se repite con regularidad an 11 which repeats itself regularly, y ha igualado la mayoría de los partidos que le tocó dirigir, ha igualado a los rivales en la mayoría de los partidos. and he's evened the team out in all of the games. Well, they've been close to all of their opponents in all of their games that they've played. Bueno, todo eso habla positivamente del trabajo que está llevando a cabo. And this all talks positively about the job that he's doing. Graham Smith, please. Good afternoon to you both. Marcelo, you've complimented the work of Victor Orta and his team many times. How important is the relationship between you and he? And what's a good director of football worth to a football club? Que usted ha hablado muy bien sobre el trabajo que ha hecho Víctor Horta aquí. Qué tan importante ha sido el trabajo que él ha hecho y qué son las cualidades que se buscan en un director deportivo. Mire, más allá de mi opinión, Moreover than my opinion, hay evidencias de la influencia de Víctor Horta en el crecimiento de Leeds. there's evidence of the growth of Leeds United since Victor Horta has been here. Los equipos se producen a partir de las individualidades. The teams are produced through the individualities of. Y en ese sentido Víctor ha sido muy certero. And in that sense, he's picked well. Yo creo que encontró los jugadores adecuados I think he's found the adequate players que pudieran adaptarse, que se adaptaran a la forma de juego que tiene Leeds. that adapt to the way of playing of Leeds. La mayoría son jóvenes The majority of them are young, y son jugadores que han, a partir de su llegada a Leeds, probablemente tienen una cotización superior a la que tenían cuando se los contrató. and the players that have arrived here, they're usually worth more after they've been here. Eso habla de que eligió jugadores con margen de crecimiento, con potencialidad para crecer. And that means that he picked players with margin of growth, with the potential to be better. Y un hombre que conoce el mercado tanto de jugadores jóvenes como de los diferentes países. He's a person who knows the market very well with regards to young players in different countries. Y también es ha elegido jugadores jóvenes muy buenos. He's picked young players who are very good. No sé, por decir Pascal o Gelhard o Gelde.
por nombrar algunos, ¿no? Just to name a few, Pascal, Gerhardt, Hilde. Todos estos argumentos no necesitan de que yo los describa, All of these things, we don't need me to describe them, porque yo estoy describiendo datos que se desprenden de la realidad, ¿no? because I'm describing things that you can see in reality. Archie Gray has twice been among your substitutes for Premier League games. What do you imagine that experience will have been like for a 15-year-old, and what do you see in him? Que Archie Gray ha estado en el banquillo 2 veces en la Premier League. ¿Qué piensa que harán esas experiencias para él y cómo lo ve usted él como jugador? Bueno, lo que a él le sucedió es prematuro. What's happened to him has been premature. Yo no creo que sea bueno que un jugador de su edad ocupe el lugar que a él le tocó ocupar en estas oportunidades. I don't think it's good for a player of his age to occupy the space that he has in these opportunities. Yo, si hubiera podido evitarlo, lo hubiera hecho. If I could have avoided it, I would have done it. A los jugadores hay que ubicarlos en sitios donde puedan asumir las dificultades que representa tener que jugar. The players, we have to put them in positions where they can assume the problems that arise, or possibilities that arise. Obviamente que Gray no está preparado para competir en la Premier League. And obviously Gray is not prepared to compete in the Premier League. Pero bueno, la realidad lo llevó a estar ahí merecidamente, ¿no? But the reality took him to be there deservedly. Porque yo cada vez que formo el grupo para un partido, elijo a los mejores de los que están disponibles, ¿no? Because every time I form a group for the squad, I always pick the best of those available. Por supuesto que un jugador que está lleno de virtudes, Of course, he's a player that's full of virtues, y que a pesar de ser tan joven es capaz de competir, and that despite being so young, he can compete. pero claramente está alterado el proceso de evolución para lograr que llegue a ser jugador de élite. But clearly, his process has been altered to get to be a player of elite. Tiene recursos para conseguirlo, He has the resources to achieve it. lo va a conseguir. He will achieve it. Es muy duro mentalmente, muy duro. He's very, very strong mentally. Tiene condiciones para jugar en cualquier sector del campo. He has the conditions, the qualities to play in any sector of the Y pitch. es un jugador muy inteligente aparte. And apart from that, he's a player that's very, very intelligent. Ignoro cómo es su vida particular, I ignore what his life is usually, pero por la conducta que tiene en el día a día con nosotros, tengo la sensación que su educación está muy controlada. but given how he behaves with us on a day-to-day basis, I can see that his education is really well controlled. Darren Cross. Afternoon to you both, thank you for your time. Marcelo, there's been many great days of your leadership at this club with this group of players, many unexpected results. Sunday falls into that special category. How's the mood been in the camp this week? Have you seen a brightness in training this week from your players? Que han habido muchas ocasiones desde que usted ha estado así, desde que usted ha estado acá, que han habido victorias muy buenas, que esta es una de ellas, obviamente. Que cómo ha estado el ambiente esta semana en el club, que sí nota a los jugadores con un brillo más. Los partidos, cuando uno, el próximo partido rápidamente se queda con el protagonismo. The next game always gets the
is always the next thing on our minds. Pero sí es muy cierto que una victoria genera una semana donde el clima anímico mejora. But it is true that a victory like that always improves the mood. Preparar un partido con la tranquilidad de una victoria es mejor que hacerlo sin ese agregado. To prepare a game with the tranquility of a victory is better than doing it without. Pero lo más importante siempre es el próximo partido. But the most important thing is always the next game. Y haber ganado el partido anterior no da ninguna garantía para ganar el próximo. And to have won the last game doesn't give you any guarantees in the next one. Y perder el próximo es quitarle efecto al triunfo anterior. And to lose the next one is to take away some of the shine of the previous victory. Entonces siempre estamos pendientes de apoyarnos en lo anterior, pero pensar en lo próximo. So we always try to lean on what happened beforehand, but always looking forward to the next. Normally during international breaks you'll lose a large number of players to their countries. In the coming break you will lose only Rafinha. How big an opportunity will that be for you and your players to prepare for the final stretch? Que normalmente en una fecha FIFA pierden muchos jugadores a sus selecciones, pero esta vez solo va a ser Rafinha. ¿Qué tan importante va a ser ese tiempo para preparar el resto de la temporada? Bueno, los jugadores los jugadores que tienen descanso a mitad de temporada, The players who have rest at mid-season, hace que el porcentaje de lesiones sea mucho menor. makes the percentage of injuries a lot less. Entonces es muy importante, el descanso es parte del entrenamiento en la vida de un futbolista. So the rest is the part of the preparation in the life of a footballer. Y tengo la sensación de que una dosis importante de descanso es lo más aconsejable en este momento de la temporada. And I have the feeling that a high dosage of rest is the most important thing at this moment in the season.